Esto es pediculado. ¿Ok? Pediculado. ¿Sí? Y luego tenemos, entonces los pediculados son los adenomas tubulares. Te voy a poner. Adenomas tubulares son pediculados. Y luego tenemos los pólipos sésiles. Vamos a ver en otras fotos cómo son los sésiles. Los sésiles no tienen el pedículo, ¿sí? Entonces, esos son los adenomas vellosos. Ya les voy a mostrar enseguida. Estos pólipos, estos adenomas tubulares, pueden tener diferentes tamaños. Pueden tener tamaños que oscilan entre 1 centímetro, 3 centímetros de diámetro. Pueden ser múltiples, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, esto es un pólipo, aquí tiene su pedículo, ¿sí? Esto es el pedículo y esta es la porción adenomatosa. Lo mismo aquí, este es el pedículo, esta es la porción adenomatosa. Lo mismo aquí, aquí esto es el pedículo y esta es la porción adenomatosa, ¿sí? Lo mismo aquí, si se fijan, esto es el pedículo y esta es la porción adenomatosa. Todos estos pólipos son pediculados, ¿sí? Estos adenomas tubulares son más comunes en lo que es el colon ascendente, descendente y sigmoide, ¿sí? En cuanto a su localización. Aquí, por ejemplo, tenemos la poliposis múltiple, donde tenemos múltiples pólipos. Como ven, aquí esto sería el pedículo del pólipo y esta es la porción adenomatosa, ¿sí? Lo mismo aquí, este es el pedículo y esta es la porción adenomatosa. Si nosotros miramos histológicamente, vamos a ver que esta parte corresponde al tallo o al pedículo. En ese pedículo no hay una alteración en el epitelio, ¿sí? O sea que allí no hay cambios en el epitelio. Esto corresponde a la porción ya adenomatosa. En la porción adenomatosa sí hay cambios en el epitelio, ¿sí? Fíjense aquí, esta es la mucosa normal del colon, viene aquí, aquí esto sería el tallo o el pedículo del pólipo, lo mismo aquí, aquí tenemos el pedículo del pólipo y esta es la porción adenomatosa. Entonces nosotros, si nos ponemos a comparar, vemos que estas glándulas que se encuentran aquí en el pedículo y en la mucosa normal, tienen muchas células caliciformes, son de una coloración más clara que estas otras glándulas que se encuentran aquí en el adenoma, ¿sí? Vemos que en la porción donde hay, en la porción adenomatosa, las glándulas ya tienen una forma más irregular, ya son más grandes, hay menor cantidad de células caliciformes. Fíjense la cantidad de células caliciformes que hay aquí en estas glándulas y fíjense aquí en estas glándulas, ¿sí? Ya hay menor cantidad. Por eso es que vemos que en estas glándulas aparentemente hay mayor cantidad de células, porque hay menos células caliciformes, entonces vemos más núcleos y vemos de una coloración más oscura, ¿sí? Todo esto que está aquí tiene una coloración más oscura que el resto, porque disminuyen la cantidad de células caliciformes. Como les dije, los adenomas tubulares pueden tener una displasia de alto grado o de bajo grado, ¿verdad? El de bajo grado, ustedes van a ver como glándulas como estas, ¿verdad? Donde hay disminución de células caliciformes, pero todavía hay presencia de células caliciformes, ¿sí? Entonces le llamamos adenoma tubular con displasia de bajo grado. Sin embargo, cuando ustedes ven que el adenoma ya tiene glándulas donde no se observan más células caliciformes, entonces allí esos adenomas van a tener una displasia de alto grado, ¿sí? ¿Qué implica que tengan una displasia de alto grado o de bajo grado? Que los que tienen una displasia de alto grado tienen mayor probabilidad de, de evolucionar hacia un carcinoma. Aquí vemos otra foto macroscópica, ¿verdad? De un adenoma tubular. Vemos el pedículo y esta es la porción adenomatosa. Recuerden que acá la zona del pedículo no tiene ninguna alteración epitelial, es igual al resto de la mucosa normal.
Aquí vemos otro. Ahora, el adenoma velloso es el otro, el segundo tipo más común, digamos, de adenomas que nosotros vamos a observar a nivel del colon. ¿Cómo son estos adenomas? Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que teníamos dos tipos, los pediculados y los sésiles, ¿sí? Entonces, los pediculados tienen este aspecto. Aquí viene la mucosa normal, luego hay un pedículo que sería como un tronco y la porción adenomatosa, ¿sí? Luego nuevamente el pedículo y continúa aquí la mucosa normal. Sin embargo, los sésiles son así. Tenemos la mucosa normal, aquí tenemos la porción de la mucosa alterada, el adenoma, ¿verdad? Y luego tenemos la mucosa normal. Esto aquí no tiene un pedículo, como esto que está aquí, ¿sí? No hay un pedículo. Entonces los sésiles son así, los pediculados son de esta forma. Los pediculados son los adenomas tubulares y los sésiles son adenomas vellosos, ¿sí? Entonces vamos a ver estos adenomas y sin un tronco, sin un pedículo, sin un tallo, como vemos aquí, viene la mucosa normal, ¿verdad? Aquí ya empieza su alteración, ¿sí? Continúa la alteración hasta aquí, hasta esta zona. Luego la mucosa continúa normal. No hay un pedículo, ¿sí? Como en el adenoma tubular. Eso macroscópicamente, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, Doutor, sí, doutor, esse sí, velhoso é aquele que tem aspecto digitiforme? de dedos de guante, sí, así mismo. Estamos haciendo un pequeño repaso nada más, ¿verdad? Después yo le voy a comentar microscópicamente cómo es. Pero sí, ese es. Entonces, aquí en la figura A nosotros vemos un adenoma de qué tipo, de qué tipo Pedicular? les parece. Pediculado, ¿verdad? Entonces sería un adenoma tubular, ¿sí? Macroscópicamente, como siempre les digo, nosotros no podemos hacer un diagnóstico macroscópico, ¿verdad? Pero vemos que es pediculado y lo más probable es que sea tubular, ¿sí? En la figura B nosotros vemos qué tipo. Pedicular también. Sí, así es, ¿verdad? Vemos que esto corresponde a la mucosa normal, ¿verdad? Del pedículo, ¿sí? Al tallo. Y aquí viene la porción adenomatosa, ¿verdad? Pero siempre debemos de observar el epitelio, la forma del epitelio para decir si es velloso o si es tubular, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí en la figura C vemos que tenemos un pólipo o un adenoma ya sin pedículo, ¿sí? Entonces esto es sésil, ¿sí? Esto es sésil, no tiene pedículo y esto también es sésil, ¿sí? No tiene pedículo. Generalmente los adenomas vellosos son lesiones más grandes, ¿verdad? Que los adenomas tubulares. Y así como dijo la compañera, microscópicamente, esto es macroscópicamente todavía, ¿verdad? Pero microscópicamente se observa una alteración característica, ¿verdad? Tienen el epitelio con aspecto de dedos de guantes o digitiforme, ¿sí? Entonces aquí macroscópicamente ya podemos ver que se observan estas pequeñas alteraciones en el epitelio, ¿verdad? Que ya tienen forma de pequeños dedos, ¿sí? Esta alteración va a continuar microscópicamente, y entonces microscópicamente nosotros vamos a tener estas estructuras que tienen forma de dedo, ¿sí? Sí, tienen forma de dedos o digitiformes. Se le llama dedos de guante o digitiformes, ¿verdad? Lo importante es que ustedes puedan reconocer puedan reconocer la estructura y puedan asociar, ¿verdad?, con los dedos para que les sea más fácil identificar, ¿sí? Lo mismo aquí, fíjense, esto es mucosa normal, aquí viene la mucosa normal y aquí empieza la alteración, ¿sí? Aquí tiene aspecto de dedos, entonces esto es un adenoma velloso. ¿Y cuál es la importancia que ustedes puedan distinguir entre un adenoma tubular y un adenoma velloso? Que el adenoma velloso tiene mayor probabilidad de malignizarse, ¿sí? Aquí, si nosotros comparamos estas dos imágenes, vamos a tener aquí a la izquierda una imagen normal de la mucosa del colon, donde ustedes ven las glándulas, las criptas, ven las células caliciformes, ¿sí? Si se fijan en el epitelio, vean cómo los núcleos de las células epiteliales
tienen lo que se llama polaridad, ¿verdad? Todas se encuentran en la porción basal de las células, ¿sí? Sin embargo, a la derecha ya vemos una neoplasia. Recuerden que neoplasia no quiere decir que sea maligno, ¿sí? Una neoplasia puede ser benigna o maligna, ¿sí? Entonces, a la derecha vemos una neoplasia. Esto ya es un adenoma. Bueno, y ya nosotros si miramos el epitelio vamos a ver que los núcleos de estas células epiteliales ya empiezan a disponerse a diferentes niveles. Lo primero que nos llama la atención, si se fijan en esta zona, como aquí hay polaridad y aquí hay pérdida de la polaridad. ¿Ven? Aquí hay algunos núcleos que ya se ponen hacia la zona apical, otros que están basales, y hay una pérdida de la polaridad. Fíjense este epitelio aquí, no se mantiene como este epitelio con todos los núcleos aquí en la zona basal, sino que empiezan a adoptar diferentes niveles. A esto se le denomina pérdida de la polaridad. Y la pérdida de la polaridad no significa que ese tejido sea maligno, significa que ese tejido tiene una displasia, ¿sí? Para que sea maligno necesitamos de otros criterios. Pero ya tenemos un epitelio, un tejido con displasia, ¿sí? Ahora, nosotros miramos las glándulas y vemos que todavía hay glándulas con células caliciformes, ¿sí? Todavía hay presencia de células caliciformes, entonces tenemos una displasia de bajo grado. Cuando estas glándulas ya no tienen células caliciformes, entonces tenemos una displasia de alto grado, ¿sí? Entonces, esto sería un adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿sí? Porque todavía hay presencia de células caliciformes. Si no hubiesen más células caliciformes, entonces tendríamos un adenoma tubular con displasia de alto grado. También nosotros podemos tener, por ejemplo, un pólipo que tengan los dos componentes, ¿verdad? Que tenga una zona que corresponde a un adenoma tubular y una zona que corresponda a un adenoma velloso, ¿sí? Entonces, ¿hacia qué lado va a ir nuestro pólipo? ¿Va a ser va a tener mayor riesgo o menor riesgo de malignización? Eso depende del componente velloso. Si tenemos muy poco de velloso en nuestro pólipo, entonces va a ser más, digamos que más bueno nuestro pólipo. Si tenemos mucho componente velloso y poco componente tubular, entonces nuestro pólipo va a ser más malo y va a tener mayor riesgo de malignizarse, ¿sí? En los adenomas tubulares, entonces lo que nosotros vemos son glándulas que van perdiendo las células caliciformes, van alterando su forma, su tamaño y van perdiendo células caliciformes. Y los tubulares pueden ser de bajo grado o de alto grado. Los adenomas vellosos en sí ya tienen una displasia de alto grado, ¿sí? Entonces todos ya implican que hay una displasia de alto grado y ya implica también que hay un mayor riesgo de malignización. Y los adenomas vellosos tienen esta característica microscópica, ¿verdad? Que el epitelio tiene este aspecto de dedos de guantes o digitiformes, ¿sí? Entonces esa es la característica microscópica. Ahora, para hablar del cáncer, ¿verdad? Colorectal, en Estados Unidos, por ejemplo, es la segunda causa de muerte, ¿sí? En las mujeres, el tercer lugar, después de lo que es en cuanto a muerte estamos hablando, ¿sí? No en cuanto a incidencia del cáncer en sí. Estamos hablando de los cánceres que matan, ¿sí? Tercer lugar, después de pulmón y de mama, ¿sí? En los hombres también, después del cáncer de pulmón y del cáncer de próstata. En cuanto a la edad de presentación, generalmente se presentan en personas ya de avanzada edad, 67 años aproximadamente. En menos del 10% de los casos se presentan en personas menores de 40 años, ¿sí? En cuanto a la ubicación, en el colon sigmoide se presenta la mayor cantidad. Luego le sigue el ciego, ¿sí? Y el recto. El recto y después los demás segmentos del colon. Entonces la localización más frecuente es el colon sigmoides. En el 95% de los casos hay una lesión precursora, ¿verdad? Y especialmente los adenomas, ¿verdad? Entonces ahí se aplica lo que nosotros dijimos, que tenemos los adenomas tubulares, ¿verdad? Y los adenomas vellosos,
que son, se presentan en 95 de cada 100 personas que tienen cáncer de colon, ¿sí? Entonces, en 95 se van a presentar primeramente esas lesiones. Por lo tanto, por eso es muy importante el diagnóstico de esas lesiones, porque podemos estar previniendo la aparición de un cáncer de colon, ¿sí? En el 5% restante, por ejemplo, se presentan en pacientes con carcinoides, con linfomas, con sarcomas, o son carcinomas escamosos. Factores de riesgo, la edad, ¿verdad? Dijimos edad avanzada, la dieta pobre en fibras, ¿verdad? Las dietas, por ejemplo, ricas en ahumados, en condimentos, en enlatados. Entonces, ese tipo de comidas favorecen eh, la aparición o la progresión al cáncer, ¿sí? Los enlatados y los ahumados específicamente o principalmente. También los pólipos, ¿verdad? Las personas que tienen pólipos tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer de colon, la historia médica personal, ¿verdad? Y la familiar, si hay antecedentes de cáncer de colon en la familia, entonces ese paciente tiene mayor probabilidad de desarrollar cáncer, y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es un cuadro nada más, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? De las conductas que se tienen en cuenta, ¿verdad? El tiempo, el intervalo, ¿verdad? De tiempo entre las endoscopías y todo eso no tiene mayor importancia, ¿verdad? Este es un resumen, ¿verdad? Que habla de las lesiones precursoras y de cómo se va alterando el epitelio para el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, sabemos que el APC, por ejemplo, es un gen, ¿verdad? Supresor tumoral. Entonces, primeramente inician mutaciones en ese gen supresor tumoral, luego allí empieza una proliferación ya en el epitelio, ¿sí? Luego a eso se le suman, por ejemplo, alteraciones en el KRAS, ¿verdad? Que también son proto-oncogenes, y allí continúa esa displasia en el epitelio, ya se empieza a formar una tumoración, ¿sí? Una neoplasia. Luego, por ejemplo, se le van sumando más alteraciones, va proliferando esa neoplasia, va creciendo esa neoplasia, va evolucionando la displasia que se encuentra en su epitelio. Luego, por ejemplo, se le agregan alteración en el P53, que son también genes supresores tumorales, y allí podemos tener la evolución al carcinoma. Entonces, como ustedes ven, hay una suma o una pequeña cascada, ¿verdad?, de alteraciones que se van sumando para el desarrollo del cáncer, ¿sí? Entonces no es que ocurre solo una alteración en algún protooncogen o en un gen supresor tumoral y de allí ya se desarrolla el cáncer, sino que son alteraciones o mutaciones que se van sumando y se van repitiendo para que esa neoplasia se convierta en un carcinoma, ¿sí? Y luego lo siguiente ya es la infiltración y la capacidad de metástasis de ese tumor. Como ven aquí, en estas lesiones, todas estaban digamos, comprometiendo solo la mucosa, solo esta capa más superficial. Sin embargo, cuando tenemos el carcinoma y se vuelve infiltrante, ya sobrepasa aquí la mucosa, entonces ya hay capacidad de metástasis, ya se puede extender a otros órganos, vecinos o otros órganos lejanos, ¿sí? Macroscópicamente nosotros podemos tener dos tipos de carcinoma, o sea, dos tipos de lesiones. Aquí les voy a graficar. Podemos tener, por ejemplo, las lesiones exofíticas, ¿verdad? Donde tenemos la mucosa y tenemos el tumor que sobresale hacia la luz. Esto es la luz intestinal, ¿sí? Esto es la mucosa. Entonces tenemos el tumor exofítico, ¿sí? Donde la lesión sobresale hacia la luz. Luego podemos tener las lesiones endofíticas, ¿verdad? Donde el tumor, aquí tenemos la mucosa, esto es el tumor, toda la alteración se encuentra aquí. Entonces, en este caso, tenemos aquí la luz, y el tumor lo que hace es ulcerar la mucosa y extenderse hacia las
partes más profundas, ¿sí? Formando una úlcera, ¿sí? Una úlcera. Entonces, este tipo de lesiones se llaman endofíticas, ¿sí? Exofíticas cuando todo esto es tumoral, ¿sí? Todo esto está compuesto por células malignas. Exofítica, entonces, cuando protruye, voy a, ya, voy a silenciar, alguien está hablando. Ahí está. Exofítica cuando la lesión o la neoplasia protruye hacia la luz y endofítica cuando se produce una úlcera, ¿sí? No hay una lesión que protruye hacia la luz, sino que hay una úlcera. Eso es macroscópicamente, ¿sí? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, observamos que esto es Profesor, Sí, profesor, sí. ¿puede repetir exofítica, protruye a la luz y a otra? Endofítica, Endofítica. endofítica y exofítica, ¿sí? Tá, e endofítica é o quê? Exofítica es cuando vos tenés como un pólipo, ¿sí? Tenés una neoplasia, en este caso es un tumor maligno, ¿verdad? Porque es un carcinoma, que se sobreeleva, esto aquí se sobreeleva y protruye hacia la luz. Esto aquí es una pared y aquí tenemos la otra pared, ¿sí? Esto sería la luz de tu intestino, el colon, ¿sí? Entonces, esta lesión protruye hacia aquí, ¿sí? Y puede provocar que haya una obstrucción intestinal, ¿sí? Aquí tenemos el otro tipo, donde no hay una lesión que protruye como esta, que se va hacia la luz, sino que es una lesión que se ulcera, que se excava, que forma como un pozo, ¿sí? Entonces esas son las endofíticas. Endofíticas y las exofíticas son las que protruyen. Ah, gracias. ¿Sí? Dale. Entonces aquí tenemos íleon terminal. Esto es íleon terminal. Esto es apéndice secal. Y esto es el ciego. ¿Sí? Nosotros dijimos que el ciego era la segunda localización más frecuente en el cáncer de colon. ¿Sí? Entonces tenemos el ciego. Aquí tenemos como ustedes ven, un tumor. Que es todo esto es tumoral. Aquí tenemos la mucosa normal del colon. Y aquí tenemos el tumor. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos los dos tipos macroscópicos de tumor. Vemos que esto es exofítico, ¿sí? Exofítico, voy a poner aquí. Exofítico, ¿verdad? Porque es como una masa que sobresale. Esto es la mucosa y este colon, digamos que está abierto, ¿verdad? La luz está abierta, pero nos damos cuenta de que esto sobresale hacia la luz, ¿sí? Esto está ubicado en el recto, esto es el recto. ¿Y por qué digo que es el recto? Porque aquí vemos la piel del ano, ¿sí? Esto ya es ano, entonces esto es recto, está localizado en el recto. Entonces vemos que esto sobresale hacia la luz, protruye hacia la luz intestinal, ¿sí? Y aquí tenemos el otro tipo, el endofítico. Voy a escribir aquí, endofítico, ¿sí? Que es el tumor que no protruye así como esto hacia la luz, pero que ulcera. Nosotros vemos que aquí esto infiltra, ulcera en profundidad, ¿sí? Va, digamos, penetrando en la pared intestinal, ¿sí? El tamaño del tumor va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, o desde aquí hasta aquí. Cuando nosotros midamos el tumor, vamos a ver que esto es el tamaño del tumor. Se mide desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y ese es el diámetro, el tamaño del tumor. Entonces, endofítico y exofítico. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de tumor les parece que es? Exofítico. Exofítico, ¿verdad? Muy bien, exofítico, ¿verdad? Es como una formación que sobresale hacia la luz, ¿sí? ¿Y esto aquí? También parece exofítico. No, esto es endofítico. El endofítico suele engañar porque los bordes están un poquitito sobreelevados, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos aquí el centro, esto está infiltrando, ¿sí? Solo los bordes están un poquito sobreelevados, pero aquí infiltran, ulceran la pared, ¿sí? Entonces,
Esta es la característica de un tumor endofítico, ¿sí? Doctor, Sí, ¿puede tener las dos condiciones en una misma no, tumoración? no, no. No, en una sola lesión no. Ahora, si en tu colon tenés dos tumores, entonces sí, ¿verdad? Un tumor puedes tener exofítico y el otro puede ser endofítico, pero los dos en uno no, ¿verdad? O es de un tipo o es de otro tipo macroscópicamente. ¿Y hay una condición que es peor? Por ejemplo, si la esofítica es peor, el El, pronóstico. el endofítico suele ser peor porque el endofítico infiltra como ulcera, entonces casi siempre está infiltrando en mayor profundidad que el exofítico, por ejemplo. Nosotros podemos tener aquí un exofítico que infiltre solo hasta la mucosa, pero esto, el endofítico como ulcera la pared, ¿verdad? E infiltra en profundidad, entonces generalmente está infiltrando hasta las capas más profundas, la muscular o la serosa. Entonces siempre el tumor endofítico tiene un peor, digamos, pronóstico y siempre equivale a que sea más agresivo, más maligno. Hola, Gracias, doctor. dale, dale. Entonces, exofítico, endofítico, ¿sí? Esto es nada más macroscópicamente, ¿verdad? Como les dije, ¿en qué ayuda o qué implicancia tiene que ustedes, ¿verdad? Digan, ah, bueno, este es un tumor exofítico, entonces probablemente tenga un mejor pronóstico el paciente, ¿verdad? No infiltre tanto, y que digan, este es un tumor endofítico que está ulcerando, este probablemente ya infiltre hasta la serosa, ¿verdad? Entonces eso implica que el estadio de ese paciente va a ser más avanzado, ¿verdad? Y que también ese paciente va a tener peor pronóstico. Solo sirve para eso, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, otro tumor. Este es endofítico, ¿sí? Endofítico. Y aquí vemos que desde aquí hasta aquí abarca el tumor, ¿sí? Esta es la medida del tumor. Aquí en el centro vemos que hay una depresión, ¿sí? Esta es la zona que más profunda se extiende el tumor. Esto que está aquí está un poquitito sobrelevado porque siempre los bordes del tumor están más sobrelevados, ¿sí? Entonces, un tumor endofítico, esta es la mucosa normal, un tumor endofítico. Entonces, aquí tenemos mucosa normal hasta aquí. Desde aquí hasta aquí tenemos un tumor. Nuevamente es endofítico, ¿sí? Aquí también tenemos mucosa normal hasta aquí. Y aquí tenemos un tumor endofítico, ¿sí? Como ustedes ven, este es, digamos, esta es la pared donde podemos ver mucosa, submucosa muscular, serosa aquí, ¿sí? Y si continuamos esto, vemos que aquí en lo que es el tumor prácticamente llega hasta la serosa, ¿sí? Todo esto que está aquí es tumor. Esto y todo esto es tumor. Aquí pueden ver que toda esta parte tumoral llega aquí hasta la serosa, ¿sí? Entonces, este es un tumor endofítico. Ahora, microscópicamente, nosotros podemos tener lo que se llama adenocarcinoma intramucoso o adenocarcinoma in situ, que es el carcinoma que todavía no llega a la membrana basal de la mucosa, ¿sí? Una vez que el carcinoma o que la displasia sobrepasa la membrana basal, entonces tenemos lo que se llama infiltrante, un adenocarcinoma infiltrante, ¿sí? Nosotros podemos diagnosticar, por ejemplo, un adenocarcinoma in situ sin problema, si es que el paciente presenta síntomas, ¿verdad? Se le realiza una endoscopía, se toma una muestra, se puede diagnosticar un adenocarcinoma in situ. Pero lo más común es que ya en el momento del diagnóstico de un carcinoma, ese carcinoma ya haya infiltrado, ¿sí? Que sea un infiltrante, que haya sobrepasado la membrana basal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta microscópicamente para decir que una neoplasia es maligna? Son las alteraciones, ¿verdad? Debemos de observar mitosis, ¿sí? Todas estas son mitosis en el epitelio. Fíjense la cantidad de mitosis que hay en el epitelio, ¿sí?
Todas estas son figuras mitóticas, todas estas son mitosis que nosotros observamos en el epitelio. ¿Un epitelio puede presentar mitosis? Sí puede presentar mitosis normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el epitelio se renueva, ¿sí? Las células epiteliales se renuevan. Entonces podemos observar una mitosis en una glándula, ¿sí? Pero no podemos, o sea, no es común, por ejemplo, que aparezcan 4, 5, 6 mitosis en una glándula, ¿sí? Entonces, la aparición de estas mitosis, de estas figuras mitóticas, es un signo de malignidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos observar? La forma de las glándulas. Fíjense aquí, esta glándula, nosotros vemos que no es una glándula normal, por ejemplo, como las glándulas que vimos aquí. Fíjense las glándulas normales como son, ¿sí? Esta es una glándula normal. Tiene una pequeña luz, tiene las células epiteliales, ¿sí? Sin embargo, esta glándula que vimos aquí no es una glándula normal. ¿Y por qué? Porque ya está aumentada de tamaño y presenta varias luces, ¿sí? Entonces presenta una estructura que se llama cribiforme, con varias luces, ¿sí? Entonces ya no es una glándula normal, es una glándula alterada, ¿sí? Entonces vemos una glándula más grande, con varias luces, es otro signo de malignidad. ¿Qué otro signo podemos observar de malignidad? La pérdida de la polaridad, ¿sí? Vemos que aquí los núcleos de estas células epiteliales ya empiezan a disponerse a cualquier nivel, ya empiezan a perder la polaridad. Aquí están en la base, aquí en la parte media, aquí en la región apical, ¿sí? Entonces hay una pérdida de polaridad del epitelio. ¿Qué otras cosas podemos observar? ¿Qué otras alteraciones? Por ejemplo, el aumento de tamaño de los núcleos. Vemos que hay núcleos como estos que son más grandes. Vemos que hay núcleos como estos que son más pequeños. Entonces ya hay una alteración en el tamaño de los núcleos, ¿sí? Alteración en el tamaño de los núcleos. Y también vemos que hay núcleos más hipercromáticos, ¿sí? Entonces vemos que hay núcleos más oscuros. ¿Y qué implica que un núcleo tenga una coloración oscura, que sea hipercromático? Ustedes saben que en una célula nosotros tenemos con la coloración hematocilina eosina dos tonos, ¿verdad? Tenemos el celeste, el rosado, perdón, y el azul o lila, ¿sí? El lila o el azul colorea el núcleo, ¿sí? Y el rosado colorea el citoplasma, ¿sí? Entonces, por qué se colorea el núcleo? Porque hay cromosomas, ¿sí? Hay material genético allí. ¿Y por qué en una célula maligna se colorea de forma más intensa? ¿Por qué una célula maligna tiene hipercromasia? Porque esa célula se encuentra, ¿verdad? Produciendo material genético. ¿Por qué produce material genético? Porque los tumores crecen, ¿sí? Los tumores deben crecer, entonces deben multiplicar sus células, ¿sí? Por lo tanto, el núcleo es como la fábrica de las células. Allí se sintetiza ADN, cromosomas, material genético. Entonces, por eso se colorea de una forma más oscura las células malignas, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos de hipercromasia, ¿sí? Hipercromasia, eso es un signo también de malignidad, ¿sí? Entonces, ¿qué alteraciones teníamos? Primero, la forma de la glándula. La glándula aumenta de tamaño, empiezan a aparecer diferentes luces, ¿verdad? Después hay una pérdida de polaridad en el epitelio, ¿sí? Las células epiteliales empiezan a perder la polaridad. Vamos a ver núcleos más grandes, otros más pequeños, vamos a ver núcleos hipercromáticos y vamos a observar figuras mitóticas. Todo eso ustedes deben tener en cuenta al momento de evaluar si un epitelio es maligno o benigno, ¿sí? En el caso de los adenomas son lesiones benignas. Entonces, lo único que nosotros vamos a ver en los adenomas son una pérdida de la polaridad, disminución de la cantidad de células caliciformes, ¿sí? Y en cuanto a eso, si es un adenoma tubular, vamos a decir que es un adenoma tubular con displasia de alto grado o de bajo grado, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a observar mucha mitosis, empezamos a observar una alteración como esta en las glándulas, entonces ya debemos de mirar con ojos de que esto sea maligno, ¿sí? Esa es la forma en que ustedes deben evaluar un epitelio. Después también ustedes deben observar, ¿verdad? Si observan glándulas, por ejemplo, metidas
en la capa muscular, eso evidentemente, ¿verdad? Es un proceso neoplásico maligno que está infiltrando, ¿sí? Pero yo les estoy hablando, digamos, a nivel de la mucosa, que es lo que ustedes van a observar. Aquí tenemos un adenocarcinoma, vemos cómo estas glándulas no están unidas aquí al epitelio, ¿sí? A la parte más superficial, son glándulas anormales, grandes, ¿verdad? Ya deformes, que van infiltrando en profundidad, ¿sí? Desde aquí ya se puede ver cómo no se observan más células caliciformes, desde aquí ya se puede ver la pérdida de la polaridad, se puede ver estas celulitas más oscuras que probablemente sean figuras mitóticas, ¿sí? Fíjense, estas glándulas son glándulas anormales, irregulares. Esto es un adenocarcinoma. Aquí fíjense, este es el epitelio, esta es la glándula, desde aquí hasta aquí va el epitelio, ¿sí? Esto es el epitelio de esta glándula. Aquí hay una mitosis, aquí hay otra mitosis, aquí hay otra mitosis, ya tenemos 3 mitosis, ¿sí? Esto, y fíjense, en la pérdida de la polaridad tenemos núcleos aquí, tenemos núcleos aquí, tenemos núcleos aquí, tenemos este núcleo grande, ¿sí? Con nucleolo prominente. Estos nucleolos prominentes también son signos de malignidad. Si vemos núcleos con nucleolos prominentes, esas células también probablemente sean malignas, ¿sí? Entonces tenemos aquí pérdida de la polaridad, tenemos figuras mitóticas, tenemos aumento del tamaño de los núcleos, tenemos presencia de nucleolos, entonces este epitelio es maligno, esto es un carcinoma. Si esto sobrepasa la membrana basal, entonces tenemos que es un carcinoma infiltrante. Si no sobrepasa, es un carcinoma in situ. Esto que se observa aquí es necrosis, ¿sí? Esto no es hemorragia, esto es necrosis. Esto no son eritrocitos, esto es restos de células epiteliales, tenemos restos de células inflamatorias, ¿sí? Esto es necrosis. Aquí tenemos también otro adenocarcinoma. Vemos cómo se forman glándulas. Estas son estructuras glandulares. Si vemos las células del epitelio, vamos a ver que estos son los núcleos y que tienen su nucleolo aquí. Este es el nucleolo prominente. Si se fijan, todos los núcleos tienen un nucleolo bien prominente. Eso es signo de malignidad, ¿sí? Todos estos son los núcleos y allí están sus nucleolos bien prominentes, ¿sí? Aquí fíjense todos los nucleolos prominentes. Se observan todos los nucleolos. Los nucleolos normalmente no deben ser visibles. Entonces, cuando nosotros observamos los nucleolos, es porque esa célula tiene una mayor, digamos, una mayor síntesis de material genético, ¿sí? Y es un signo de malignidad. Entonces, vemos también que estas glándulas, además de tener esas células con nucleolo prominente, producen aquí mucina, producen moco. Entonces esto es un adenocarcinoma mucosecretante, ¿sí? Produce moco. Todo esto que nosotros vemos aquí es mucina, es moco. Entonces adenocarcinoma mucosecretante. Aquí tenemos otro adenocarcinoma. Vemos que esta es la glándula, ¿verdad? Este es el epitelio maligno. ¿Por qué digo epitelio maligno? Porque tiene todos los signos que yo le había comentado a ustedes, ¿verdad? Todos los signos de malignidad. Y esto que está aquí es necrosis, ¿sí? Entonces es un adenocarcinoma también. Y esto es necrosis. Aquí hay necrosis, aquí hay necrosis, aquí también hay necrosis. Aquí, en esta glándula, si nosotros vamos a evaluar, yo diría que esto también es maligno. Aquí vemos mitosis, aquí hay una mitosis. Después, fíjense el tamaño de estos núcleos. Los núcleos están aumentados de tamaño. No hay células caliciformes. Fíjense cómo no hay células caliciformes, ¿sí? También hay pérdida de la polaridad. Hay núcleos que están aquí en la parte basal, hay núcleos que están en la parte media. Luego vemos la hipercromasia, como ustedes pueden ver aquí. Los núcleos están aumentados de color, tiene una coloración más oscura. Entonces, este epitelio es maligno, ¿sí? Esto es un carcinoma. Si observamos aquí, este epitelio de aquí es mucho más evidente aún. Estos núcleos son grandes,
son oscuros. Comparen estos núcleos con estos núcleos, por ejemplo. Aquí ya pueden ver la diferencia que hay. Cuando hay esta diferencia, es que nosotros debemos de tener como que esto es un signo de malignidad, ¿sí? Hay núcleos grandes, otros núcleos que son normales, ¿sí? Si nos fijamos también por ahí se pueden observar uno que otro nucleolo prominente, que también es una característica de malignidad. Aquí, por ejemplo, tenemos estas glándulas que son un poco más normales. Vemos la cantidad de células caliciformes, ¿sí? Vemos que hay una polaridad conservada. Sin embargo, estas glándulas que están aquí ya disminuyen. Aquí ya hay menos células caliciformes. Aquí ya prácticamente no hay células caliciformes. Esta glándula, fíjense la alteración que tiene en su forma. Tiene una forma ya alterada. Tiene aquí una luz más pequeña. Es muy diferente a esto aquí. Ya hay pérdida de la polaridad, si nos acercamos vamos a ver que hay mitosis, ¿sí? Entonces esta es una zona maligna, estas son glándulas malignas. Aquí también vemos un adenocarcinoma, podemos ver que estas glándulas ya adquieren tamaños y formas irregulares, ¿sí? Vemos pérdida de la polaridad, vemos que se observan los nucleolos, fíjense aquí, este es un nucleolo, por ejemplo, esto es núcleo y esto es nucleolos, entonces se observan los nucleolos prominentes. Si nos acercamos un poquitito más, vamos a poder observar también mitosis, ¿sí? Aquí nuevamente una imagen macroscópica de un carcinoma. Esto es exofítico. Entonces, eso, por ejemplo, se puede ver de esta forma. Esta es la mucosa normal, llega hasta aquí y aquí empieza la alteración. Todo esto está alterado. Desde aquí ya está alterado. Si nos vamos un poquitito más hacia la derecha con el microscopio, vamos a poder observar que esto aquí ya está infiltrando tal vez. Se está extendiendo en profundidad. Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Pudieron...? Doutor, Sí, eu tenho uma na imagem anterior, só uma dúvida. en esta, Não, anterior. aquí, É, aquí, do lado dessas glândulas aí, isso tudo aquí. aí que tá. Isso mesmo, do lado das Sí, glândulas. Isso é o estroma? O estroma, que é formado por tecido conjuntivo fibroso? O que é isso aí, esto do es lado das. estroma. Isso tudo é estroma, Sí, tá? Que é formado por quê? Tecido conjuntivo fibroso, é isso? no, el estroma está compuesto por colágeno, ¿verdad? No siempre es tejido Ah, conjuntivo fibroso, ¿verdad? Es colágeno y es, digamos, siempre que nosotros tenemos un tumor, este estroma también es como que se altera, se moldea de acuerdo al tumor. Por eso siempre cuando hay un tumor no solo vamos a observar glándulas malignas, sino que vamos a observar una alteración también en el estroma. Generalmente ese uhum. estroma aumenta de consistencia, por eso es que los tumores tienen una consistencia más dura, ¿sí? Ah, perfeito, perfeito. Cambia el tipo Graças, de doutor. colágeno, se vuelven más fibrosos, otros estromas, por ejemplo, se pueden calcificar, otros pueden Ah, necrosarse, pueden tener hemorragia, entonces también sufren ciertos cambios de acuerdo al tumor que tengan. bueno, muchas gracias. Dale, Ana. ¿Alguna otra consulta? Doutor, Sí, seguindo a companheira, então, os estromas suelen ser fibrosos em condições patológicas solamente? no solamente. O sea, en condiciones patológicas, ¿te referís a cualquier patología o a una neoplasia maligna? Por exemplo, em uma neoplasia ou uma condição de tentativa do corpo de se Sí, cuando vos recuperar, tenés una alteración en tu estroma, cuando tenés una alteración en tu estroma ya tenés una patología, ¿verdad? Que puede ir desde una simple fibrosis hasta algo maligno, ¿verdad? sim. Pero cuando vos tenés un tumor maligno, siempre va a estar alterado ya ese estroma. Ese estroma puede variar, puede ser una simple
puede tener un aumento en la consistencia, puede ser una simple fibrosis, o pueden ser también un estroma calcificado, o puede ser un estroma necrosado. Ya tenés una variedad de alteraciones. Sí, depender de la condición de la patología, ¿verdad? Claro, 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 así mismo. Por eso es que cuando nosotros veamos las macros, las piezas macroscópicas y ustedes puedan tocar, se van a dar cuenta que en las zonas que hay un tumor, ya sea benigno o maligno, ¿verdad? Siempre va a haber una alteración. Ustedes van a sentir de una forma más, con una consistencia, digamos, diferente. Van a sentir o más endurecido, más fibroso, más elástico, pero siempre va a tener una consistencia diferente, porque cuando hay una patología ya hay una alteración allí en el estroma. Eso se van a dar cuenta ahora cuando toquen las piezas macroscópicas, ya sea un mioma o un tumor maligno, de esos carcinomas que tenemos ahí de colon, por ejemplo. Ustedes cuando toquen eso se van a dar cuenta que tienen una consistencia más aumentada, digamos, que es más duro, ¿verdad? Eso es por la alteración también en el estroma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrían entender la parte, o sea, los signos de malignidad? Alteración en las Sí, Sí, glándulas, doctor, ¿verdad? sí, sí, claramente. doutor, sí. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que ustedes puedan entender eso, porque esos son los criterios que ustedes van a tener más adelante para hacer un diagnóstico de una patología benigna o maligna, ¿sí? Esos criterios. Bueno, vamos a hablar un ratito sobre apéndice secal, específicamente la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una enfermedad, ¿verdad?, inflamatoria supurativa del apéndice, ¿sí? Del apéndice secal. En el apendicitis nosotros vamos a tener cambios que van desde la congestión, ¿verdad? Que ustedes saben que la congestión es uno de los primeros cambios que se observan, ¿verdad?, inflamatorios en cualquier tejido, hasta la perforación de ese órgano, en este caso, ¿sí? Entonces podemos tener una apendicitis aguda en diferentes fases. Podemos tener una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿verdad? Donde hay eh, inflamación solo en un pequeño foco. Podemos tener una apendicitis aguda supurativa, que es cuando hay una inflamación ya más extensa. Podemos tener una apendicitis aguda gangrenosa, que es cuando ya hay necrosis del tejido. O podemos tener la apendicitis aguda perforada, que es cuando ya hay una perforación del órgano. Para que nosotros hagamos el diagnóstico de apendicitis aguda, debemos de observar la presencia de neutrófilos en la pared del apéndice secal. Entonces, si no observamos neutrófilos, no podemos hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Siempre debemos de observar la presencia de neutrófilos, ¿sí? Si no hay neutrófilos, no hay apendicitis aguda. Entonces, si nosotros observamos que los neutrófilos solo se encuentran en un pequeño sector, tenemos una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿sí? Si nosotros vemos que los neutrófilos están distribuidos ampliamente en la pared del apéndice, entonces tenemos una apendicitis aguda supurativa. Si nosotros vemos que hay, además de neutrófilos, necrosis, ya sea de la mucosa, de la submucosa, ¿verdad? Hay necrosis, entonces tenemos una apendicitis aguda gangrenosa. Y si nosotros vemos que esa inflamación ya evolucionó, que ya se necrosó toda la pared, y entonces al necrosarse toda la pared, eso se puede romper, se puede perforar. Entonces vemos la perforación, tenemos una apendicitis aguda perforada, ¿sí? Nosotros cuando observamos presencia de neutrófilos en la serosa, tenemos lo que se llama periapendicitis. Entonces, eso quiere decir que ya hay un cuadro de peritonitis, aunque sea localizada, pero hay un cuadro de peritonitis, ¿sí? De inflamación de la serosa. Pero siempre ustedes deben saber que para que nosotros hagamos el diagnóstico de apendicitis aguda debemos de observar la presencia de neutrófilos, ¿sí? Si no hay neutrófilos, no hay apendicitis aguda. Entonces, aquí
nosotros vemos que esto es la mucosa del apéndice fecal y aquí vemos la presencia de neutrófilos. Todas estas células que están aquí son neutrófilos, ¿sí? Ahora, nosotros ya vimos neutrófilos, tenemos una apendicitis aguda. Lo siguiente que debemos determinar es si estos neutrófilos solo se encuentran en este foco o están distribuidos en más regiones, digamos, ¿sí? Porque si se encuentran solo en este foco sería una apendicitis aguda inflamatoria focal, ¿sí? Si están distribuidos en otras regiones sería una apendicitis aguda supurativa. Aquí, por ejemplo, vemos que si nosotros nos acercamos, vamos a ver que todas estas células que están aquí son neutrófilos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una apendicitis aguda supurativa, ¿sí? Porque no es en un solo foco, es en toda la pared. Y también, si nos acercamos, vamos a ver que los neutrófilos llegan aquí hasta la serosa. Entonces, cuando llegan a la serosa, tenemos periapendicitis o un cuadro de peritonitis, por lo menos focal, ¿sí? En esta región. Aquí pueden ver, esto por ejemplo, ya está aquí en... ¿Sí? Aquí vemos que todas estas células son neutrófilos, ¿sí? Son neutrófilos, entonces, para el diagnóstico de apendicitis aguda necesitamos la presencia de neutrófilos, ¿sí? Todas estas células son neutrófilos. Ahora, aquí pueden ver ustedes en la figura C, por ejemplo, que estos neutrófilos llegan aquí hasta la serosa, tenemos una apendicitis aguda supurativa, tenemos periapendicitis. Y si hay necrosis, acá deberían de estar la mucosa del apéndice fecal, pero ya no está, ya se necrosó. Entonces, cuando ya hay necrosis, ya hay pérdida aquí de la mucosa, tenemos lo que se llama apendicitis aguda gangrenosa, que sería la tercera etapa, ¿sí? Esto sería la segunda etapa. Inflamatoria focal sería, por ejemplo, si solo tenemos inflamación aquí en un sector, entonces sería inflamatoria focal, ¿sí? Esto aquí es supurativo, cuando ya hay digamos, una invasión extensa de los neutrófilos. Esto es gangrenosa cuando hay necrosis, en este caso hay necrosis aquí de la mucosa, y la perforada ya es cuando esto avanza, esta necrosis avanza aquí, ¿verdad? Ocupa toda la pared, entonces esta pared se vuelve friable y se puede romper, ¿sí? Entonces tenemos la apendicitis aguda perforada, ¿sí? Que sería ya el último estadio. Aquí entonces, ¿qué les parece que es? ¿Qué tipo de apendicitis sería esto? Aquí tenemos mucosa, aquí tenemos pérdida de la mucosa. ¿Qué tenemos? Gangrenosa. Gangrenosa, ¿verdad? Apendicitis aguda gangrenosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctor. No, doctor. Doutor, Ok. Sí, decime. la clasificación de endofítico y exofíticos Sí. solo se aplica en... Eso no es una clasificación, es simplemente una descripción macroscópica, ¿sí? Sí. Então, Entonces los tumores, sí. esta descripción es solo Sí. para tumores de intestino? No, eso es para cualquier tipo de tumor. Ah, ok. Cualquier tipo de tumor, por ejemplo, vos podés tener también en otra zona, podés tener, por ejemplo, cuando veamos masculino, por ejemplo, en cáncer de pene, vamos a ver que hay lesiones que son exofíticas, ¿verdad? Porque son algunos tipos de tumores. Los carcinomas escamosos, por ejemplo, polipoides, los verrucosos son exofíticos y después están los otros que son los más ulcerativos o más infiltrantes. Es nada más que una descripción macroscópica y que se puede aplicar también a otros órganos, ¿sí? Se puede aplicar, por ejemplo, al carcinoma de pene, en cáncer de vejiga también, por ejemplo, se puede aplicar. Generalmente en los órganos huecos se puede aplicar eso, ¿sí? Porque los órganos huecos tienen una luz, entonces nosotros podemos decir que protruyen, ¿verdad? O que ulceran.
Ok, gracias. Doutor, Sí, sí. na apendicite, por exemplo, aguda, solo vai encontrar neutrófilo ou se pode em algum momento encontrar um centro germinativo, por exemplo, de órganos Es que linfóides? sí, folículos linfoides puedes tener en el apéndice secal normalmente. Así que eso no digamos que no altera en nada, ¿verdad? No hace el diagnóstico. Lo que hace el diagnóstico de tu apendicitis aguda es la presencia de los neutrófilos, ¿verdad? Que te están hablando de una inflamación activa aguda. Hola. Sí, grabé la clase. Grabé la clase. Está grabando. No hay problema. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, doutor, perfecta. Perfecta a clase. Ok, perfecto. Entonces, Gracias, yo doutor. mañana ya voy a estar cargando todas las notas del grupo de ustedes y le voy a estar pasando a su delegado, si es que quieren o si no. Si es que no quieren, entonces simplemente paso a coordinación, como ya depende de ustedes. ¿Sí? Dale, nos vemos entonces la próxima semana, chicos. ¿Eh? Chao, chao. Que tengan buenas noches. Tchau, Gracias, tchau, doutor. doutor.